La península italiana, cuyo florecimiento artístico y cultural durante el siglo XV es un hecho extraordinario en la historia, presenta en el aspecto político una fragmentación en diversos estados, ninguno de los cuales tiene suficiente fuerza para imponerse a los demás y unificar el país. El principio que les guía en su política parece más bien el opuesto: mantener el equilibrio en la península. La intervención mediante tropas mercenarias, los llamados condottieri, en las revueltas internas y las guerras locales entre ciudades es continua, lo que da grandes facilidades a la intervención extranjera y provoca, después de cruentas guerras, la sujeción a una potencia europea. La situación política italiana durante el Cinquecento es conocida como el régimen de las cinco potencias, en referencia a los estados italianos que más destacan. En primer lugar, el Reino de Nápoles. Regido por la dinastía bastarda de la Casa de Aragón y Sicilia, en 1441, Alfonso V de Aragón, hijo adoptivo de la reina Juana II de Nápoles, que murió sin descendencia, conquistó la llamada Sicilia Citerior, reunificando el territorio del antiguo estado normando suavo bajo su cetro, con el título de Res Utriusque Siciliae, estableciendo la capital en Nápoles e imponiéndose militarmente en el escenario político italiano. De esta manera se incorporó el reino de Nápoles a la corona de Aragón. A su muerte, en 1458, Alfonso dividió nuevamente las coronas que había unido, asignando a su hijo Fernando I de Nápoles, el territorio italiano continental, reino de Sicilia y de Nápoles, mientras la corona de Aragón y las islas iban a su hermano Juan II de Aragón. El ducado de Milán. En la rica y poblada región de Lombardía fue creado en 1395 por Gian Galeazzo Visconti. La dinastía Visconti se extinguió en 1447. Milán fue declarado una república a pesar de las pretensiones del duque de Orleans, legítimo heredero. Pero la república fue corta. El condottiero Francesco Sforza, casado con la hija del último Visconti, fue llamado a Milán y se proclamó duque. Durante su gobierno, que fue moderado y capaz, Sforza modernizó la ciudad y el ducado. Creó un eficiente sistema de impuestos que generó enormes ingresos para el gobierno. Su corte se convirtió en un centro cultural del Renacimiento. Su amistad con Cosme de Medici y su alianza con Florencia garantizaron la estabilidad en el norte de Italia. La República de Venecia, que con sus instituciones medievales, oligárquicas y gremiales alcanzó durante un milenio un grado de estabilidad política y paz social no igualado. Gracias a sus flotas, hasta el siglo XIV fue una de las principales potencias económicas europeas. En el siglo XV, con el apogeo turco, comenzó una lenta decadencia, aunque seguía manteniendo sus importantes posesiones en el Adriático y Chipre y Creta en el Mediterráneo oriental. Florencia. La república se remonta al año 1115, cuando los florentinos derribaron la Marca de Toscana a la muerte de la marquesa Matilde de Canosa, la ferviente güelfa partidaria de Gregorio VII en su lucha contra el emperador Enrique IV, y formaron una comuna regida por un consejo que adoptó el nombre de Signoria. La historia de la república rebosa de luchas entre facciones. Florencia, desde finales del siglo XIV, se convirtió en la ciudad paradigma del capitalismo financiero y el negocio de la banca. Su actividad en las transacciones comerciales con Oriente, el flete de los buques y de la navegación impusieron la creación de sucursales bancarias en las principales ciudades comerciales. El desarrollo de las letras de cambio y del préstamo enriqueció a muchas familias florentinas, destacando sobremanera la notable familia florentina de los Médicis. Famosos por su labor de mecenas renacentistas, los Medici ante todo se centraron en el desarrollo de sus negocios e inversiones y
en el control del poder político en la ciudad de Florencia, que contaba a mediados del siglo XV con unos 130.000 habitantes. Ejercieron una auténtica tiranía sobre las clases trabajadoras asalariadas que vivían en la miseria. En 1433 estalló una revuelta contra Cosme de Medici, entonces jefe de la familia y del Partido Popular, que fue encarcelado y acusado de alta traición. Su vida corrió peligro, pero evitó ser ejecutado mediante la compra de los jueces y salió de la ciudad con una simple condena al destierro. Al año siguiente fue llamado por la señoría porque la ciudad difícilmente podía prescindir de él y de sus capitales, y a partir de entonces reinó en Florencia como un verdadero autócrata. Su prudente gobierno enriqueció a Florencia y su alianza con Milán aseguró la paz en Italia durante medio siglo. A su muerte, su hijo Pedro recrudeció su política de extorsión para el cobro de los préstamos atrasados, pese a los intentos de derribarle derivados del malestar social en Florencia. Su régimen es considerado como el periodo de mayor expansión en la historia de los Medici. Mantuvo la poderosa influencia de su casa en el mercado internacional y robusteció la soberanía de su familia en Florencia. Durante el gobierno de su hijo, Lorenzo el Magnífico, protector de humanistas, el florecimiento artístico y cultural de la ciudad es una de las cumbres del Renacimiento. Lorenzo continuó con la política de alianza con Milán de su abuelo y su padre, y durante su gobierno la ciudad alcanzaría su apogeo político. Pero económicamente la banca sufrió importantes pérdidas por los grandes préstamos hechos a Eduardo IV de York en la Guerra de las Dos Rosas, que resultaron irrecuperables, obligándole a cerrar la filial de Londres. Tuvo que limitar los préstamos a la Casa de Borgoña al acceder al ducado Carlos el Temerario para calmar al rey francés Luis XI, hasta el punto que Lorenzo terminó por vender la rentable filial de Brujas a su eficiente agente Portinari. La peligrosa conjura de los Pazzi en 1478, en la que murió apuñalado en la catedral su hermano Julián, y el mismo Lorenzo se salvó in extremis cerrando la pesada puerta de bronce de la sacristía, puso en peligro la continuidad del gobierno de Lorenzo. La venganza de Lorenzo fue terrible. Casi todos los Pazzi, una numerosa y rica familia de banqueros de Florencia, fueron ejecutados o encarcelados. El arzobispo de Florencia, el cardenal Girolamo Riario, sobrino del papa y jefe de la conjura, fue colgado con sus hábitos del balcón del ayuntamiento. Ello dio pie a que el papa Sixto VI, uno de los más encarnizados enemigos de Lorenzo, declarara el interdicto contra Florencia. Roma, Nápoles, Siena y Lucca se aliaron contra Florencia y pusieron ejércitos en pie de guerra. Lorenzo entró en bancarrota y se vio obligado a vender su fortuna personal, y en aquellos momentos de apuro decidió arriesgarlo todo a un viaje a Nápoles para negociar la retirada de la coalición del rey Fernando I, a quien logró persuadir de que el verdadero enemigo común era el Papa, uno de los mayores nepotistas del Vaticano. Lorenzo conjuró el peligro y en poco tiempo logró restablecer su fortuna con hábiles operaciones financieras y se mantuvo en el gobierno de Florencia hasta su muerte. Sin embargo, la coyuntura económica nunca volvió a ser tan favorable. Con los últimos años del siglo XV se inicia la era de los grandes descubrimientos geográficos y una nueva era que haría entrar en el declive los estados mercantiles italianos. Lorenzo había logrado mantener la paz exterior, que siempre fue el primer objetivo de esta república de banqueros y comerciantes, pero comprendía bien la situación general de la política europea. Francia sobre todo le inquietaba. En 1492, el año de su muerte, escribía: «Quiera Dios que el rey de Francia no inicie una campaña contra nuestro país. En tal caso, Florencia estaría perdida». Solo 2 años después, en agosto de 1494, el rey francés Carlos VIII quiso hacer valer su derecho a gobernar en Nápoles, adquiridos de su abuela María d'Anjou, por lo que decidió entrar en Italia con su ejército y pasar por Florencia. El 8 de noviembre de 1494, en la Florencia invadida por el rey francés, estalló una sonada rebelión. Los gobernantes de la familia Medici fueron expulsados. El prior del convento de San Marcos, Girolamo Savonarola, se hizo con el poder. Domenico
fanático de la pureza de costumbres, que predicaba la pobreza evangélica y la reforma de la Iglesia, surge como líder de la ciudad y comienza entonces a gobernar la llamada República Democrática de Florencia. Nada democrática, pues era un estado teocrático y fuertemente represivo. El prior de San Marcos adiestró en su fe a los miles de huérfanos que vagaban por las calles, de los que se hizo cargo la República, y a los que convirtió en una suerte de fraternidad religiosa de partidarios fanáticos que perseguían ferozmente a los homosexuales, las bebidas alcohólicas, el juego, la ropa indecente y los cosméticos y los libros profanos, entre los que se encontraban las obras del Dante y de Petrarca, que fueron confiscados y echados a la llamada hoguera de las vanidades. Sus iniciales ataques contra el lujo y las costumbres licenciosas de la familia Medici se extendieron a la sede romana del Papa Borgia. Alejandro VI y el duque de Milán Ludovico el Magno fueron sus enemigos, lo que acabó por enemistar a Florencia con ambos estados y por ganarle poderosos adversarios. Savonarola fue excomulgado por Alejandro VI y tras la muerte de su valedor, el rey francés Carlos VIII, comenzó su rápido declive. Su austeridad había tenido consecuencias económicas desastrosas para el comercio. En Florencia surgió una fuerte oposición a cargo de la orden franciscana y un partido de burgueses y comerciantes que se le oponían. Cierto monje franciscano, en defensa de la autoridad de Roma, exigió que el prior de San Marcos se sometiera para probar la verdad de sus acusaciones a una prueba de Dios, una ordalía consistente en caminar sobre ascuas, ofreciéndose a caminar él también por ellas. La noticia se extendió como reguero de pólvora y Savonarola se vio obligado a aceptar. El día de la prueba Savonarola no se presentó. Hábiles instigadores iniciaron un motín y el populacho asaltó el convento de San Marcos. Savonarola fue depuesto, preso y torturado, y condenado pereció en la hoguera como hereje en noviembre de 1494. Los Medici recuperaron el poder después de que Juan de Medici, futuro León X, reconquistase la ciudad en 1512. La quinta de las potencias es el papado. Durante el siglo XV se registra una tendencia a la unidad en el seno de los estados de la Iglesia. Nicolás V, Calixto III y el primer Papa Borgia, Pío II, y el humanista conocido como Eneas Silvio Piccolomini y Sisto VI promovieron el arte y el embellecimiento de Roma y fueron protectores de artistas y escritores. Estos papas fueron auténticos políticos renacentistas sin escrúpulos, tan solo preocupados como estadistas por acrecentar su poderío personal, incluso dinástico. De ahí su labor de grandes mecenas del Renacimiento, pero descuidaron gravemente el aspecto espiritual y los intereses generales de la Iglesia, lo que en definitiva propició la Reforma protestante y la división de la Iglesia. Rodrigo Borgia, sobrino de Calixto III, elegido cardenal gracias al apoyo prestado por su tío, fue un hombre de acción y sin escrúpulos que supo conciliar los intereses. En el colegio cardinalicio siempre mantuvo la equidistancia entre las dos poderosas familias nobiliarias romanas, la de los Colonna y la de los Orsini, y logró ser elegido papa. Continuó con la política de nepotismo y se trajo consigo a toda su familia. Había tenido un gran número de amantes que le habían dado muchos hijos, con quienes demostró ser siempre un excelente padre. Pretendió hacer de los estados pontificios una monarquía autoritaria, según el modelo de la francesa o de la de los reyes católicos, y no dudó en afrontar cruentas guerras contra los distintos señores feudales. Su hijo César Borgia, cuya conducta parece fue tomada como modelo del príncipe sin escrúpulos por Maquiavelo, sometió en 3 campañas, entre 1499 y 1502, con el apoyo de tropas francesas, toda la Romaña, e impuso a los nobles un régimen de terror. César Borgia aniquiló el feudalismo en los estados pontificios e instauró en ellos una administración homogénea, que intentaba hacer de ellos un principado secular para reinar personalmente. Pero, al fallecer Alejandro VI en 1503, el nuevo Papa Julio II no estaba dispuesto a tolerar el régimen personalista de César.
Tras la derrota francesa y el abandono de Italia de las tropas de Luis XII, César fue capturado por las tropas de Gonzalo Fernández de Córdoba, que lo envió preso a España. El último episodio de su agitada vida fue la huida del castillo de su prisión, el castillo de la Mota, para finalmente morir junto a Viana en 1507, con apenas 31 años, luchando en favor de su cuñado, el rey de Navarra, Juan de Albret. El siguiente papa, Julio II, se benefició de la unificación del poder realizada por los Borgia, pero sin perseguir objetivos dinásticos, trató de consolidar el poder temporal absoluto del jefe de la Iglesia para convertir el solio pontificio en el decisivo factor político de Italia. Su propósito fue terminar con el dominio extranjero en la península y para ello estableció una dinámica agresiva, diplomática y bélica que algunos historiadores han interpretado como el primer caso de un incipiente nacionalismo italiano. Lo cierto es que logró aislar a la Venecia, que durante los conflictos se había apoderado de diversas ciudades de la Romaña, envolviéndola en una peligrosa guerra contra todas las potencias que duró 5 largos años, hasta que la República, vencida, tuvo que cederle todo lo conquistado. En 1510 firmaba la paz con Venecia y Julio II iniciaba su campaña para arrojar a los franceses, iniciando una nueva coalición, esta vez entre España, Venecia y el eficiente ejército del propio Papa. En 1512, Luis XII inició una campaña resuelto a aniquilar de una vez a un pontífice que con tanta doblez lo había engañado. Ambos ejércitos se enfrentaron cerca de Rávena y las tropas francesas obtuvieron la victoria. El camino hacia Roma y Nápoles quedaba libre y la suerte adversa de Julio parecía decidida, cuando las tropas suizas del Papa no solo contuvieron a los franceses, sino que les hicieron retroceder de vuelta a Francia. El Papa movilizó una nueva ofensiva diplomática contra Francia, que además de España y Venecia, incluía al rey de Inglaterra y al emperador Maximiliano de Austria. En 1513, su anhelo de ver una Italia libre del dominio extranjero parecía que iba a realizarse. Según confesó uno de sus cardenales, su objetivo ahora iba a ser liberar a los napolitanos del dominio español. Por la muerte le sorprendió en febrero de este año y el ideal de su vida desapareció con él. Las guerras de Italia constituyen el mayor conflicto político del Renacimiento y se extienden desde 1494 a 1516, continuando en la época de Carlos V. Italia se convirtió en el campo de batalla entre Francia y España, que renovaron el antagonismo existente en la Baja Edad Media entre los Anjou y los reyes de Aragón. En ella se pueden distinguir 4 fases. La primera fase se inicia con la expedición del rey Carlos VIII tras concertar la no intervención de Inglaterra y Maximiliano de Austria. Se garantizó también la no intervención de los reyes católicos por el Tratado de Barcelona de 1493, a cambio de la devolución de la Cerdaña y el Rosellón a Aragón. Con pasmosa facilidad, las tropas francesas recorrieron Italia de norte a sur y se apoderaron de Nápoles. Pero este éxito alarmó a los estados de Italia y de Europa, que formaron una gran coalición antifrancesa. Antes de verse cercado, Carlos VIII ordenó el regreso de sus tropas a Francia. Este intento de evitar la hegemonía francesa en Italia fue lo que llevó a los reyes católicos a reforzar su alianza con Maximiliano de Austria mediante el doble enlace de sus hijos Juan con Margarita y Felipe con Juana, que por desgracia del azar llevó a la monarquía hispánica a involucrarse en la política antifrancesa de la causa de Austria en el resto del continente, en detrimento de la necesaria unidad ibérica, una política atlantista sin duda alguna mucho más conveniente para el reino. La Segunda Guerra se inicia con la conquista de Luis XII de Milán. El rey Valois alegaba derechos dinásticos dimanantes de los Visconti sobre el milanesado, región que consideraba la auténtica base estratégica para el dominio de Italia. En 1500 y 1501 invadió y expulsó de Milán a su duque, Ludovico el Moro, y restableció el poder francés sobre toda la Lombardía.
La tercera guerra es llamada la Guerra de Nápoles, pues logrado su propósito inicial, Luis XII se repartió el reino de Nápoles con Fernando de Aragón. Tropas francesas y españolas ocuparon el país, pero enseguida surgieron desavenencias y se originó una guerra entre ambos ejércitos. Los españoles, al mando de Gonzalo Fernández de Córdoba, expulsaron a los franceses de Nápoles después de las victorias de Ceriñola y Garellano. La cuarta guerra es la lucha por el milanesado. Luis XII prosiguió extendiéndose por la región de Lombardía, entrando en territorio veneciano, y el ejército mercenario contratado por la República a cargo de los condottieros Alviano y Pitigliano de la familia Orsini fue deshecho en la batalla de Annadello, y Venecia se vio forzada a pedir la paz y a abandonar sus posesiones en la llanura del Pau. El Papa Julio II vio amenazados los territorios pontificios y para contrarrestar el poder francés formó junto a la derrotada Venecia, España y el emperador Maximiliano la Santa Liga de 1511, dirigida contra Francia, aunque todavía el general francés Gaston de Foix obtuvo una victoria sobre los aliados en Rávena tras la importante derrota de Novara en 1513, donde se impusieron los llamados tercios del Gran Capitán. Los franceses se vieron obligados a abandonar el milanesado. En 1514, Luis XII obtuvo una tregua general, pero su sucesor Francisco I le faltó tiempo para romperla, y en 1516, tras la victoria de Marignano, recuperó por unos años Milán, firmando con España en ese momento bajo la regencia de Cisneros la paz de Noyon, que paralizó por unos años las hostilidades de esta larga lucha.